De pie en mi pórtico, mis padres exigieron, dale las llaves a tu hermana, ella necesita el espacio. Recordando la helada caravana a la que me obligaron a irme, me reí y dije, los tengo grabados en cámara allanando mi finca privada. Luego, presioné la alarma. Mis padres me echaron violentamente a las calles heladas para alojar a los 4 hijos de mi hermana, burlándose de mi miserable vida en una casa rodante. Así que, cuando irrumpieron en la casa de mis sueños recién comprada, exigiendo las escrituras, les tendí una trampa legal infalible. El recuerdo de esa noche todavía arde en mi pecho, un peso frío y sofocante que ninguna cantidad de tiempo o dinero ha logrado borrar de verdad. Hace 2 años, yo tenía 27 años y mi cuerpo me estaba fallando. Una grave infección respiratoria se había arraigado en mis pulmones, dejándome postrada en cama con una fiebre que rondaba peligrosamente los 39,5 grados. Cada respiración se sentía como inhalar fragmentos de vidrio roto, y el simple hecho de levantar la cabeza de la almohada hacía que la habitación diera vueltas en un borrón gris y mareador. Estaba viviendo en la habitación de mi infancia, aportando una parte significativa de mi salario como ingeniera de software junior a mis padres, Robert y Susan, solo para ayudarlos a mantenerse a flote. En mi estado ingenuo y febril, había creído que la familia era un santuario. Estaba trágicamente equivocada. Era un martes por la noche a finales de noviembre, el tipo de noche en la que la lluvia cae en cortinas heladas e implacables, azotando violentamente contra los cristales de las ventanas. Yo estaba acurrucada bajo 3 mantas, temblando incontrolablemente a pesar del sudor que empapaba mi pijama, cuando la puerta de mi habitación se abrió de un empujón. No se abrió con la suave vacilación de una madre preocupada que revisa a su hija enferma. Golpeó la pared con un ruido fuerte y agresivo. Abrí débilmente mis ojos hinchados y legañosos. De pie en el umbral estaba Susan, mi madre. No sostenía un termómetro, un vaso de agua ni un tazón de sopa. Sostenía un montón de bolsas de basura negras de alta resistencia. Detrás de ella estaba Robert, mi padre, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho y la mandíbula apretada en una línea rígida e inflexible. Y, apenas fuera de foco en el pasillo, estaba mi hermana mayor, Jessica. «Levántate, Emma», ordenó Susan. Su voz carecía por completo de cualquier calidez maternal. Era cortante, clínica y totalmente distante. «Necesitamos esta habitación ahora». Parpadeé, con el cerebro aturdido por la fiebre, luchando por procesar las palabras. «Mamá». Grazné, con la garganta en carne viva y gritando de dolor. «¿De qué estás hablando? Apenas puedo tenerme en pie». «No empieces con tus dramas, Emma», retumbó la voz de Robert, dando un paso hacia mi habitación. No me miró con simpatía. Me miró como si fuera un mueble roto ocupando un valioso espacio en el suelo. «Jessica se muda de nuevo aquí con los 4 niños. Las cosas no están funcionando con Michael y necesita la habitación principal. Tu madre y yo tomaremos la habitación de invitados, lo que significa que esta habitación es para los gemelos. ¿Quieren que me vaya?», susurré, mientras una ola de profundas náuseas me invadía. «¿Esta noche?» «Papá, mira afuera. Está cayendo lluvia helada. Estoy enferma». «Te dimos un techo durante 27 años», espetó Susan, desdoblando una bolsa de plástico negro con un crujido agudo y resonante. Inmediatamente comenzó a agarrar mi ropa del armario abierto, metiéndola al azar en el plástico oscuro. Suéteres, vestidos, zapatos, todo tirado como si fuera basura. «Eres una mujer adulta y soltera. Jessica es una madre en crisis. Necesita a su familia. Estás siendo completamente egoísta al quedarte acostada en esa cama peleando con nosotros por esto». Intenté sentarme, pero el mareo me obligó a recostarme de nuevo. «Mamá, por favor, solo déjame quedarme hasta la mañana, solo hasta que baje la fiebre. Llamaré a un hotel mañana. Por favor». Jessica finalmente entró en escena, apoyándose en el marco de la puerta. No parecía una madre en crisis. Lucía una manicura perfecta, el cabello recién peinado de peluquería, y sostenía un vaso de café de diseñador que probablemente yo había pagado a través de los diversos préstamos que me había extraído a lo largo de los años. «Vamos, Emma», suspiró Jessica, poniendo los ojos en blanco como si mi grave enfermedad no fuera más que un inconveniente personal para ella. «Los niños están en la minivan.
Están cansados. Quieren organizar su nueva habitación. Deja de hacer que todo se trate de ti por una vez en tu vida. Observé con absoluto horror paralizado cómo mis padres reducían mi vida a 3 bolsas de basura negras en 10 minutos. Rogué. Lloré. Le supliqué a Robert, recordándole que yo acababa de pagar su hipoteca esa misma mañana. Me ignoró por completo, recogió las bolsas y las llevó escaleras abajo. Susan prácticamente me arrancó las mantas de mi cuerpo tembloroso. Bajé a tropezones las escaleras en pijama y con un pesado abrigo de invierno que había agarrado a ciegas, con las piernas temblando tan violentamente que casi me caigo 2 veces. Cuando llegué a la puerta principal, Robert me empujó las llaves y la bolsa de mi laptop contra el pecho. Abrió la puerta principal, dejando que el aullante viento helado atravesara la entrada. Ya lo resolverás. Eres inteligente, dijo Robert, con voz monótona. Me empujó físicamente hacia el concreto mojado del pórtico. Perdí el equilibrio y caí con fuerza sobre mis rodillas, la lluvia helada empapó inmediatamente mis delgados pantalones de pijama, enviando una sacudida impactante de dolor gélido directo a mis huesos. Me di la vuelta, jadeando por aire, acercando la mano hacia la puerta. La traición fue peor que el diagnóstico en sí, porque el frío de la tormenta afuera no era nada comparado con el hielo en los ojos de mi madre mientras cerraba la puerta con llave. Las horas siguientes fueron un borrón de puro instinto de supervivencia y una agonía física devastadora. Pasé esa primera noche durmiendo en el asiento del conductor de mi viejo sedán oxidado de 10 años, estacionada bajo las duras luces fluorescentes de un supermercado abierto las 24 horas. Mi fiebre ardía, causándome aterradoras alucinaciones en el auto estrecho y helado. Me desperté a la mañana siguiente tosiendo flema oscura, completamente sola, sin nada más que unas cuantas bolsas de basura con ropa y mi laptop del trabajo. Tenía unos $3.000 a mi nombre en una cuenta corriente, el resto de mis cheques de pago recientes habían ido directamente a las cuentas bancarias de Robert y Susan para cubrir sus supuestos impuestos atrasados sobre la propiedad. La desesperación me llevó al fondo absoluto de los anuncios clasificados locales. No podía calificar para un contrato de arrendamiento de un apartamento lo suficientemente rápido sin un depósito masivo, y los hoteles agotarían mis escasos fondos en una semana. Así fue como encontré la caravana. Era un remolque de viaje de 1998 asentado en un lote fangoso en las afueras de la ciudad, anunciado exactamente por $1.000 en efectivo. En el momento en que entré, el olor a podredumbre húmeda, llantas viejas y humo de cigarrillo rancio me golpeó como un golpe físico. El piso de linóleo se estaba curvando en los bordes. El pequeño calentador de propano estaba severamente oxidado y el techo tenía un hundimiento visible en el centro, pero tenía una puerta con cerradura, un pequeño escritorio y un lugar para colocar un colchón. Entregué el dinero, lo remolqué a un parque de autocaravanas barato con una conexión wifi inestable y me desplomé sobre los delgados cojines que olían a moho. Durante los siguientes 6 meses, esa caravana de $1.000 fue mi universo entero. Los inviernos fueron brutal y peligrosamente fríos. Dormía con un grueso abrigo de invierno, 2 pares de pantalones deportivos y un gorro, y mi aliento formaba visibles columnas blancas en el diminuto espacio. Improvisé cortinas térmicas pesadas para bloquear las corrientes de aire y usé un pequeño calentador eléctrico que constantemente hacía saltar los plomos. Pero aún tenía mi trabajo remoto como ingeniera de software. Todos los días me sentaba en esa mesa de comedor estrecha y tambaleante, conectada a un punto de acceso móvil, escribiendo código mientras estaba envuelta en mantas. No salía. No compraba ropa nueva. Comía sopa enlatada barata y arroz. Ahorré cada centavo con una aterradora y singular obsesión. Mi familia, sin embargo, no podía simplemente dejarme desaparecer en mi miseria. Necesitaban asegurarse de que yo supiera mi lugar en su jerarquía. Ocurrió un sábado amargamente frío de febrero. Yo estaba afuera tratando de parchar una pequeña gotera en el techo de la caravana con cinta adhesiva de alta resistencia, cuando un SUV blanco, grande e inmaculado, entró en el lote de grava del parque de autocaravanas. Me congelé, con las manos entumecidas por el frío. Era el SUV de Jessica, el mismo SUV del que yo había sido CEO firmante 3 años antes porque su crédito estaba completamente arruinado. La ventana bajó y Jessica se asomó vistiendo un costoso abrigo de piel sintética. En el asiento trasero, podía ver a 2 de sus hijos presionando sus caras contra el cristal, señalándome con sus deditos.
«¡Guau!», exclamó Jessica, con una voz que goteaba diversión venenosa. Sus ojos recorrieron el lote fangoso, el exterior oxidado de mi pequeña casa y finalmente se posaron en mi rostro pálido y exhausto. Mamá dijo que habías tocado fondo, pero no pensé que literalmente estuvieras viviendo en una lata de sardinas en medio de un pantano. Bonita mansión, Emma. Me quedé allí sosteniendo el rollo de cinta adhesiva, con los dientes prácticamente castañeteando. ¿Qué quieres, Jessica?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo quería verlo por mí misma, se rió. Un sonido agudo y penetrante que cortó el aire de invierno. Mamá y papá van a dar una gran cena esta noche para celebrar que los niños se instalaron en sus nuevas habitaciones. Pensamos en invitarte, pero bueno, realmente no tienes nada bonito que ponerte, ¿verdad? Y probablemente hueles a perro mojado. No vino a comprobar mi estado de salud. No vino a ver si tenía comida. Condujo 45 minutos fuera de su camino únicamente para atraer una audiencia y humillarme. Tienes la habitación principal, Jessica, dije, estabilizando mi voz, negándome a darle la satisfacción de ver mis lágrimas. Tienes lo que querías. ¿Por qué estás aquí? Para recordarte la realidad, se burló, y su sonrisa se desvaneció en una mueca fea. Siempre fuiste tan arrogante con tu trabajo en tecnología y tu dinero. Mírate ahora, una completa perdedora viviendo en un basurero. No creas nunca que eres mejor que nosotros. Subió la ventanilla sin decir una palabra más y aceleró, levantando lodo helado sobre mis botas. Vi sus luces traseras desaparecer por la autopista, sintiendo un vacío profundo y aterrador instalarse en mi pecho. Me volví hacia mi lata oxidada y helada. Entré, cerré la endeble puerta con llave y me senté frente a mi laptop. Abrí mi aplicación bancaria y miré la cuenta de ahorros que crecía rápidamente y que yo había estado protegiendo ferozmente. Estaba ganando un enorme salario de 6 cifras y, esencialmente sin gastos de subsistencia, mi riqueza se estaba componiendo en total secreto. Pensaban que me habían quebrado. Pensaban que yo estaba en la miseria, que era patética y que estaba derrotada. Pero mientras Jessica reía y se alejaba, dejándome temblando en una lata, había olvidado un detalle crucial. Yo era quien había financiado sus lujosos estilos de vida durante años. Y ahora, todo ese poder financiero me pertenecía única y exclusivamente a mí. Para entender verdaderamente la profundidad de su traición, hay que entender las décadas de sacrificio que había invertido en esa familia. Yo no era solo la hija menor. Era el salvavidas financiero designado. Cuando Jessica decidió que quería una boda lujosa con Michael, un mecánico independiente con un historial de pésimas decisiones financieras, fue mi fondo para la universidad el que Robert y Susan vaciaron para pagar el catering y el lugar del evento. Cuando el negocio de Michael fracasó, fue mi primer gran bono tecnológico el que salvó su casa de la ejecución hipotecaria. Pasé mis 20s negándome vacaciones, citas y lujos simples, condicionada por mis padres para creer que las necesidades de Jessica, y por extensión, las necesidades de su familia en rápido crecimiento, siempre estaban por encima de las mías. Jessica era una maestra manipuladora, una mujer que lucía su victimismo como un accesorio de diseñador. Había cultivado una estética pulida y perfecta, cabello de salón caro, maquillaje impecable y un guardarropa de marcas de alta gama que contradecía por completo su estatus de madre ama de casa perpetuamente en la ruina. Tenía una habilidad asombrosa para entrar en una habitación y evaluar instantáneamente la utilidad financiera de todos en ella. Si no podías ofrecerle dinero, cuidado de niños gratis o un lugar para vivir, te descartaba. Mis padres permitían este comportamiento por completo, viendo a Jessica como alguien frágil y a mí como un recurso inagotable e inquebrantable. Lo que nos lleva al presente. Habían pasado 2 años desde aquella noche bajo la lluvia helada. 2 años de trabajo agotador y silencioso en esa caravana de $1000. Hace 6 meses, finalmente vendí la lata oxidada a un depósito de chatarra y ejecuté el plan maestro que había estado construyendo meticulosamente. A través de una acumulación masiva de opciones sobre acciones, ahorro implacable y varios ascensos lucrativos, había comprado una impresionante y extensa casa de 4 habitaciones en 3 acres de bosque privado. Era moderna, bañada en luz natural con ventanales del piso al techo, una cocina de última generación y una terraza envolvente masiva. Era una fortaleza de paz. Era mi santuario. Nunca se lo dije a mi familia.
Había bloqueado sus números y cortado todo contacto el día que me fui del parque de caravanas. Por fin era feliz, estaba sana y a salvo. Hasta el martes por la tarde. Estaba sentada en la amplia oficina de mi casa, bebiendo té de hierbas y revisando un código en mis monitores ultra anchos, cuando el timbre de mi portón de seguridad de alta tecnología resonó por toda la casa. Fruncí el ceño. No esperaba ninguna entrega. Abrí la transmisión en vivo en mi tablet. Mi sangre se heló por completo, la pesada taza se resbaló de mis dedos y se hizo añicos en el piso de madera. Aparcada frente a mi portón de seguridad privado, presionando repetidamente el botón de llamada con impaciencia agresiva, estaba la impecable SUV blanca de Jessica. Detrás de ella, estacionada descuidadamente en el borde de la carretera, estaba la camioneta de Robert. El pánico se apoderó de mi garganta. ¿Cómo me encontraron? Había comprado la propiedad bajo una LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, específicamente para mantener mi nombre fuera de los registros públicos de propiedad. Había desviado mi correo a un apartado postal privado. Sin embargo, de alguna manera, me habían rastreado. Antes de que pudiera siquiera procesar la violación de mi seguridad, el portón, que yo había dejado ligeramente abierto para el equipo de jardinería antes, comenzó a retraerse lentamente. Habían presionado la anulación manual en el teclado exterior. Me puse de pie, con el corazón martilleando violentamente contra mis costillas, mientras observaba cómo los vehículos subían por mi largo y sinuoso camino de entrada. Estacionaron de forma desordenada sobre el inmaculado camino de adoquines. Vi a través de la ventana delantera cómo las puertas se abrían de golpe. Robert salió primero, luciendo mayor pero igual de arrogante. Susan lo siguió, cargando un bolso grande. Finalmente, apareció Jessica. Se quedó allí por un largo momento, contemplando la impresionante arquitectura de mi casa. Incluso a 15 metros de distancia, pude ver el cálculo inmediato en sus ojos. No miraba mi casa con orgullo por su hermana. Estaba evaluando los metros cuadrados, el costoso paisajismo y el valor absoluto del activo. Parecía un depredador que acababa de toparse con un banquete. La pesada puerta principal de roble hecha a medida se estremeció violentamente cuando unos puños comenzaron a golpear la madera. «Emma, abre esta puerta ahora mismo». Bramó la voz de Robert, fuerte y exigente, destrozando la paz que tanto me había costado construir. Tomé una respiración profunda y temblorosa, forzando al terror a desaparecer, y quité el cerrojo. Abrí la pesada puerta de roble. Jessica me pasó de largo inmediatamente sin un saludo, trayendo el olor a perfume pesado a mi prístina entrada. No me abrazó. No se disculpó por lo de hace 2 años. Simplemente giró sobre sí misma en el vestíbulo, contemplando los techos abovedados y la majestuosa escalera. «¡Guau!», exhaló Jessica, con los ojos muy abiertos por una codicia nada disimulada. Se volvió hacia mí con una sonrisa enfermizamente dulce y totalmente falsa cruzando su rostro. Mamá dijo que había salido de ese vergonzoso remolquito, pero no tenía idea. Esto es absolutamente perfecto, Emma. Los gemelos pueden tomar las habitaciones de arriba, y la guardería del bebé puede ir al final del pasillo. Nos mudamos el viernes. Durante un largo y sofocante momento, el único sonido en el gran vestíbulo fue el tic-tac rítmico del antiguo reloj de pie en el pasillo. Simplemente me quedé mirando a Jessica, con el cerebro luchando por comprender la pura y absoluta audacia de su afirmación. Hablaba completamente en serio. Estaba mirando mi casa, señalando donde pretendía colocar sus muebles, como si yo fuera una simple agente de bienes raíces dándole un recorrido por una propiedad que ella ya había comprado. «Mudarse», repetí, con una voz peligrosamente suave, apenas un susurro. El terror que me había invadido momentos antes se evaporó al instante, reemplazado por una ira fría y cristalina que agudizó mis sentidos al máximo. Robert se cruzó de brazos, adentrándose más en mis alfombras importadas con sus botas llenas de barro. «No uses ese tono, Emma», me reprendió, usando exactamente la misma voz autoritaria que usaba cuando yo tenía 12 años. «Tu hermana está en un aprieto». Michael la bloqueó de sus cuentas. Ella tiene a los niños. Tú tienes 4 habitaciones y 3 acres de tierra. Tiene todo el sentido del mundo. Somos una familia y la familia se ayuda. ¿Familia?, pregunté,
dando un paso deliberado hacia adelante. Esta vez no me encogí. Ya no era la chica aterrorizada y devorada por la fiebre temblando en un pasillo húmedo. Estaba de pie en una fortaleza construida enteramente por mi propia sangre, sudor y noches de insomnio. La familia me arrojó a la lluvia helada cuando estaba violentamente enferma. La familia me dejó pudrirme en una caravana oxidada e infestada de moho durante 2 inviernos helados mientras ustedes daban lujosas cenas. Ustedes no son mi familia. Ustedes son intrusos. Susan jadeó, apretando su bolso de diseñador contra su pecho con un horror fingido. Emma, ¿cómo puedes ser tan cruel y vengativa? Te dimos un techo durante años. Te criamos. Nos debes esto. Se lo debes a tu hermana. No les debo absolutamente nada, afirmé, mi voz haciendo eco en los techos altos. Me volví hacia Jessica, que ahora me fulminaba con la mirada, su máscara de dulce privilegio resbalaba para revelar el veneno que había debajo. Pero todos cometieron un error crítico al venir aquí hoy. Verán, anticipé que algún día su codicia insaciable los llevaría a mi puerta, y me preparé para ello. Señalé la elegante cúpula negra de una cámara de alta definición montada directamente sobre el candelabro, con su luz roja de grabación parpadeando constantemente. Cada centímetro de esta propiedad, por dentro y por fuera, está equipado con vigilancia de grado militar, expliqué, con tono tranquilo y analítico. Audio y vídeo. Además, mi nombre no está en las escrituras de esta propiedad. Es propiedad de una LLC que está protegida por un fideicomiso irrevocable blindado, administrado por uno de los bufetes de abogados de propiedad inmobiliaria más agresivos del Estado. Técnicamente no soy dueña de esta casa en papel, lo que significa que incluso si intentaran demandarme por manutención familiar, chocarían contra un muro de ladrillos de litigio corporativo. No pueden tocar esta casa. No pueden tocarme a mí. A Jessica se le cayó la mandíbula, y sus ojos se dispararon hacia la cámara y luego de vuelta a mí. Tú pusiste una casa en un fideicomiso para ocultarla de tu propia sangre. Protegí mis bienes de los parásitos, la corregí sin pestañear. Ahora tienen exactamente 30 segundos para salir de mi propiedad antes de que active la alarma silenciosa que se conecta directamente con el departamento del sheriff del condado. Allanar una finca privada y cerrada conlleva una multa muy alta, Jessica, y dudo mucho que puedas pagarla en este momento. Robert sacó pecho y su rostro se tornó de un peligroso tono púrpura. No te atreverías a llamar a la policía contra tu propio padre. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y mantuve mi pulgar sobre el botón de pánico digital en mi aplicación de seguridad. 20 segundos. El silencio era ensordecedor. Me miraron fijamente, esperando que me quebrara, esperando que regresara la hija obediente y sumisa, pero ella estaba muerta. Murió en una caravana hacía 2 años. Bien, escupió Jessica, girando sobre sus talones. ¿Quieres jugar duro? Ya veremos, mocosa egoísta. Esto no ha terminado. Salieron furiosos y la pesada puerta de roble se cerró de golpe tras ellos. Inmediatamente eché el cerrojo, activé las cerraduras secundarias reforzadas y caminé directo a mi oficina. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. Me senté en mi escritorio, encendí mi estación de trabajo principal y comencé mi investigación. Si Jessica estaba tan desesperada como para intentar apoderarse de mi casa, la situación con Michael era mucho peor que un simple no están funcionando las cosas. Usé mi amplio conocimiento en bases de datos públicas, expedientes judiciales y huellas digitales para empezar a indagar en la vida de Jessica y Michael. Me tomó menos de 4 horas descubrir la impactante verdad. Michael no solo la había bloqueado de sus cuentas. Había solicitado un divorcio de emergencia y la custodia total de los niños. ¿Por qué? Porque Jessica había abierto en secreto más de una docena de tarjetas de crédito a nombre de él, las había agotado al máximo en artículos de lujo y había vaciado por completo los fondos universitarios de sus hijos para invertir en un esquema piramidal altamente sospechoso que acababa de colapsar. Tenía decenas de miles de dólares en deudas, y Michael había recopilado un caso hermético de fraude financiero en su contra. No estaba buscando un lugar donde quedarse. Estaba buscando un activo para liquidar o apalancar y así salvarse de la ruina total. Regresaron a la mañana siguiente, exactamente como yo había predicho.
Yo estaba monitoreando las cámaras perimetrales mientras bebía mi café matutino cuando las alertas comenzaron a sonar. Esta vez, Jessica y Susan habían llegado en un camión de mudanzas alquilado. Literalmente lo estacionaron directamente contra mi portón delantero, bloqueando la entrada por completo. A través de la transmisión de alta definición, vi con total incredulidad cómo Jessica y mi madre salían del camión y comenzaban a descargar pesadas cajas de cartón justo sobre los adoquines fuera del límite de mi propiedad. Estaban creando un espectáculo público, una ocupación forzada diseñada para avergonzarme y obligarme a ceder. Pude ver a Jessica sosteniendo su teléfono, claramente grabándose a sí misma mientras gesticulaba dramáticamente hacia mi portón, probablemente elaborando alguna narrativa ficticia para sus seguidores en redes sociales sobre su cruel y rica hermana, que la dejaba en la calle en su momento de necesidad. No abrí el portón. No caminé por el camino de entrada. Simplemente presioné el botón del intercomunicador en mi tablet, proyectando mi voz fuertemente a través de los altavoces de alta resistencia montados en los pilares de piedra de la entrada. Están bloqueando un camino privado, retumbó mi voz, haciendo eco en el tranquilo vecindario boscoso. Muevan el vehículo inmediatamente. Susan dio un salto y dejó caer una caja con utensilios de cocina al suelo. Jessica, sin embargo, marchó directamente hacia el altavoz del intercomunicador con el rostro torcido en una máscara de furiosa arrogancia. «¡Abre el portón, Emma!», gritó Jessica, abandonando por completo su actuación de hermana dulce. «No me vas a humillar. Nos vamos a mudar. No tengo a dónde más ir y tú vives en una mansión sola. Es completamente antinatural. Mamá y papá están de acuerdo en que esta casa debería ser propiedad familiar. Tu crisis de vivienda no es mi responsabilidad», respondí de manera uniforme, mi voz desprovista de cualquier emoción. Estaba perfectamente a salvo detrás de mis muros, observándola desmoronarse en una pantalla de alta definición. Pero ya que quieres transmitir tu situación, hablemos de la verdadera razón por la que estás parada en mi entrada. Hablemos de Michael. Jessica se congeló. La energía frenética y agresiva de repente abandonó su postura. Miró a su alrededor nerviosa, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Qué pasa con él? Lo sé todo, Jessica, afirmé, asegurándome de que mi voz se escuchara claramente por el intercomunicador para que Susan pudiera escuchar cada palabra. Sé sobre los documentos de divorcio de emergencia en la corte del condado. Sé sobre los $75,000 en deudas secretas de tarjetas de crédito que acumulaste a su nombre. Sé que vaciaste los fondos universitarios de tus propios hijos para entrar en un esquema piramidal fraudulento. No estás buscando una habitación. Estás huyendo de las masivas consecuencias legales y financieras de tus propios engaños. «Cállate», chilló Jessica, y su voz se quebró por el puro pánico. Golpeó con las manos el pilar de piedra. «No sabes nada. Te lo estás inventando. Mamá, no la escuches. Está mintiendo». Susan parecía profundamente confundida, mirando a Jessica con un horror repentino que empezaba a aflorar. «Jessica, ¿de qué está hablando? Dijiste que Michael solo estaba teniendo una crisis de la mediana edad». «Te está mintiendo, mamá», continué, aprovechando mi ventaja. «Se enfrenta a posibles cargos de fraude y pensó que podría intimidarme para que le cediera esta casa y usarla como garantía para sus deudas. Está intentando robar mi casa para pagar sus crímenes». El rostro de Jessica se puso violentamente rojo. La fachada pulida y perfecta se hizo añicos por completo, revelando a la antagonista desesperada y acorralada que había debajo. Apuntó con un dedo tembloroso a la cámara. «Te destruiré, Emma, iré con un abogado. Les diré que eres mentalmente inestable y que eres incapaz de administrar tus bienes. Tengo un poder notarial sobre mamá y papá y haré que testifiquen que nos debes cada centavo de esta propiedad. No eres nada sin esta familia». Fue una amenaza patética y mal ejecutada, un farol nacido de la pura desesperación. «No tienes base legal, no tienes dinero y no tienes credibilidad», contrarresté con calma. «Y te tengo completamente grabada amenazando con presentar demandas legales falsas contra mí para robar mi propiedad. Voy a enviar estas imágenes a mi abogado de inmediato. Si no mueves ese camión en los próximos 60 segundos, llamaré a la policía y presentaré cargos por acoso y allanamiento».
Jessica dejó escapar un grito primitivo de frustración, un sonido tan feo y crudo que me puso la piel de gallina. Agarró a Susan del brazo y la arrastró hacia el camión alquilado. Prácticamente arrojaron las cajas de vuelta a la parte trasera, y las puertas se cerraron de golpe con una finalidad resonante. Mientras se alejaban a toda velocidad, dejando marcas negras de neumáticos en el asfalto, supe que la batalla estaba lejos de terminar. Jessica estaba herida, lo que significaba que estaba a punto de volverse increíblemente peligrosa. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de guerra psicológica. Jessica, totalmente desesperada por recuperar el control de la narrativa, intensificó sus tácticas. A la tarde siguiente, 2 patrullas de policía llegaron a mi portón delantero con las luces parpadeando. Caminé por la entrada para recibirlos, manteniendo el portón cerrado entre nosotros. El oficial a cargo me informó que habían recibido una llamada frenética de mi hermana solicitando un control de bienestar de emergencia. Jessica le había dicho explícitamente a la operadora que yo padecía una enfermedad mental grave, que no estaba tomando mi medicación y que me mantenía como rehén en una casa de la que ella era copropietaria legal. No entré en pánico. No levanté la voz. Simplemente le entregué al oficial mi tarjeta de presentación, la información de contacto de mi abogado corporativo y los documentos de la LLC que demostraban mi propiedad única e impenetrable sobre la finca. Luego, abrí las imágenes de seguridad de la confrontación por el intercomunicador del día anterior, mostrando a Jessica gritando y haciendo amenazas falsas. Las expresiones de los oficiales pasaron rápidamente de la preocupación a la profunda irritación. Se dieron cuenta al instante de que estaban siendo utilizados como peones en una disputa familiar mezquina y vengativa. Se disculparon por la intrusión, documentaron el reporte falso y me aseguraron que le harían una visita muy severa a Jessica para advertirle sobre el uso indebido de los servicios de emergencia. Pero mi investigación no se había detenido con Michael. Mientras veía alejarse a las patrullas, profundicé en los registros financieros de mi familia. Si Jessica estaba tan desesperada como para robarle a su marido, sabía que no dudaría en explotar a las personas que la habían tolerado ciegamente durante décadas. Me tomó horas peinar los registros de impuestos a la propiedad en línea y los gravámenes hipotecarios presentados públicamente, pero finalmente encontré la prueba irrefutable. Era un documento tan impactante que me revolvió físicamente el estómago. Jessica no solo había sacado tarjetas de crédito. Hace 6 meses, usando el mismo poder notarial del que se había jactado durante su pelea a gritos en mi portón, había sacado una enorme segunda hipoteca con altos intereses sobre la casa de Robert y Susan. Había falsificado sus firmas como beneficiarios principales, canalizando el dinero directamente hacia sus inversiones fallidas. Mis padres no tenían la menor idea, y los pagos de la deuda debían comenzar el mes siguiente. Si no pagaban, perderían su casa por completo. Los seres queridos manipulados estaban a punto de convertirse en las víctimas principales. Tomé mi teléfono y marqué el número de Robert. Era la primera vez que lo llamaba en 2 años. Respondió al tercer tono, con la voz destilando condescendencia. Al fin decidiste dejar de hacer berrinches, Emma, gruñó, lista para pedirle perdón a tu hermana y actuar como una adulta. Papá, dije, con mi voz completamente desprovista de ira, llena solo de una seriedad escalofriante. Tú y mamá necesitan venir a mi casa ahora mismo. Solo ustedes 2. No le digan a Jessica que vienen. Si la traen, no abriré el portón. No estoy para jugar a estos juegos contigo. Esto no es un juego, papá, lo interrumpí, y mi tono cortó sus bravuconerías. Tengo documentos de la oficina del secretario del condado sobre las escrituras de su casa. Si quieren saber por qué Jessica realmente está intentando mudarse a mi casa, estarán aquí en 20 minutos. Colgué antes de que pudiera discutir. 25 minutos después, la camioneta de Robert llegó al portón. Los dejé entrar y salí al pórtico delantero para recibirlos. Parecían exhaustos, irritados y profundamente a la defensiva. No los invité a pasar. Simplemente le entregué a Robert un grueso sobre de Manila. Ábrelo, le ordené. Robert rasgó el sobre y sacó las copias resaltadas del gravamen de la segunda hipoteca. Susan miró por encima de su hombro. Observé en absoluto silencio cómo sus ojos escaneaban la densa jerga legal, rastreando el enorme monto del préstamo de 6 cifras y, finalmente, aterrizando en las firmas falsificadas en la parte inferior de la página.
¿Qué? ¿Qué es esto? Tartamudeó Robert, mientras el color desaparecía por completo de su rostro y sus manos comenzaban a temblar violentamente. Esto dice que sacamos un préstamo sobre la casa. Nosotros no hicimos esto. Pagamos nuestra hipoteca hace 5 años. Ustedes no lo hicieron, papá, dije en voz baja, con la prueba irrefutable descansando pesadamente en sus manos temblorosas. Lo hizo Jessica. Usó el poder notarial que le dieron. Vació el capital de su casa y los pagos comienzan en 3 semanas. Si no pagan, el banco ejecutará la hipoteca. Ella no vino aquí porque necesite espacio. Vino aquí porque arruinó a su familia y ahora los ha arruinado a ustedes. Y esperaba robar mi casa antes de que la verdad absoluta finalmente la alcanzara. Susan dejó escapar un sollozo ahogado y se derrumbó sobre el hombro de Robert. El hechizo impenetrable de la niña de oro se había roto finalmente de manera irreversible. El clímax de esta agonizante saga no ocurrió en el entorno estéril de un tribunal ni en la silenciosa soledad de mi entrada. Ocurrió exactamente donde Jessica sentía que tenía el mayor poder, frente a una audiencia. Todavía completamente ignorante de que Robert y Susan habían visto los documentos hipotecarios falsificados, Jessica orquestó lo que ella llamó una cena de emergencia para la unidad familiar en un restaurante italiano de lujo muy exclusivo en el centro de la ciudad. Había invitado a nuestra familia extendida, tíos, tías y varios primos que históricamente habían comprado su impecable narrativa de víctima. Su objetivo era increíblemente transparente. Pretendía utilizar la presión de un entorno público y el juicio de nuestros familiares extendidos para arrinconarme y obligarme a ceder mi casa o a ofrecer un arreglo financiero masivo para salvarla de su inminente divorcio. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una trampa que sus propios padres me habían ayudado a preparar. Cuando llegué al restaurante, el comedor privado ya zumbaba con los murmullos bajos y tensos de mi familia extendida. La larga mesa de caoba estaba servida con manteles blancos inmaculados, vasos de agua de cristal reluciente y cubiertos pesados. Jessica estaba sentada en la cabecera de la mesa, luciendo una expresión de martirio doloroso totalmente inmerecida, secándose los ojos secos con una servilleta de lino. Robert y Susan estaban sentados en silencio a su derecha, con los rostros pálidos y los ojos clavados firmemente en sus platos vacíos. En el momento en que entré en la habitación, la conversación murió inmediatamente. El silencio era pesado, sofocante y goteaba un juicio colectivo. Mi tía Bárbara, una mujer que siempre había favorecido a Jessica, me fulminó con la mirada por encima del borde de su copa de vino. Me alegra tanto que decidieras venir, Emma, anunció Jessica, con la voz temblorosa por una emoción perfectamente ensayada. Se puso de pie, atrayendo la atención de toda la sala. Estamos todos aquí hoy porque la familia es lo más importante en el mundo. Como todos saben, estoy pasando por una dificultad terrible e imprevista. Michael nos ha abandonado. Mis hijos están sufriendo. Y, sin embargo, mi propia hermana, que vive sola en una propiedad inmensa y vacía, me ha cerrado los portones en la cara y se ha negado a ofrecer siquiera la más pequeña muestra de compasión. Un murmullo colectivo de desaprobación recorrió a las tías y los tíos. No me inmuté. No levanté la voz. Caminé tranquilamente hasta el extremo opuesto de la larga mesa llevando un elegante portafolios encuadernado en cuero. Lo coloqué sobre la superficie de caoba y lo abrí con un sonido fuerte y deliberado que cortó la tensión. Agradezco que hayas reunido a todos, Jessica, comencé, mi voz perfectamente estable, proyectándose claramente a cada rincón de la sala privada. Porque la transparencia es increíblemente importante cuando se trata de asuntos familiares. Les has dicho a todos aquí que Michael te abandonó. Les has dicho que eres víctima de una dificultad imprevista. Pero eso es una mentira total y categórica. ¿Cómo te atreves?, chilló Jessica, golpeando la mesa con las manos. Egoísta, desagradecida. Tengo los documentos de divorcio de emergencia justo aquí, continué sin alterar la voz, sacando una gruesa pila de papeles engrapados del portafolio y deslizándolos por el centro de la mesa. Michael solicitó la custodia total porque abriste en secreto 14 tarjetas de crédito a su nombre, acumulando más de $75,000 en deudas para financiar un esquema piramidal fraudulento. También vaciaste por completo los fondos universitarios que él había creado para los gemelos. La sala estalló en jadeos de asombro.
A la tía Bárbara se le cayó la mandíbula, y su copa de vino quedó suspendida a mitad de camino hacia la mesa. El rostro de Jessica se vació de todo color, y su fachada meticulosamente diseñada se resquebrajó en una máscara de puro terror. «¡Eso es mentira!», gritó Jessica, con la voz quebrándose frenéticamente. «Son falsos. Los imprimió ella para arruinarme. Mamá, papá, díganles que está loca». Miró desesperadamente a Robert y Susan, esperando que corrieran a defenderla y a apoyarla como lo habían hecho durante 33 años. Pero no se movieron. «Y ya que estamos hablando de fraude financiero», afirmé, sacando un segundo documento brillantemente resaltado, hablemos de la verdadera razón por la que intentas tan desesperadamente robar mi casa. Porque tu dinero desapareció por completo y tus crímenes te están alcanzando. Sostuve en alto el gravamen de la segunda hipoteca, asegurándome de que las firmas falsificadas fueran visibles. Hace 6 meses, Jessica usó el poder notarial que manipuló a nuestros padres para que le firmaran, a fin de sacar en secreto una enorme segunda hipoteca sobre su casa, revelé, las palabras cayeron como yunques en la silenciosa habitación. Falsificó sus firmas. Robó el capital que ellos construyeron trabajando toda su vida y lo tiró todo en una inversión fallida. Los pagos de la deuda comienzan el mes que viene. Si hubiera tenido éxito en robar mi casa, habría dejado que la casa de nuestros padres entrara en ejecución hipotecaria sin pensarlo 2 veces. Jessica. Susurró la tía Bárbara, mirando a mi hermana con absoluto horror. ¿Es esto cierto? Jessica miró alrededor de la sala, dándose cuenta en tiempo real de que cada una de las salidas estaba bloqueada por la verdad irrefutable. Intentó hablar, pero de sus labios solo escapó un chirrido patético y ahogado. Entonces Robert se puso de pie. No parecía el hombre enojado y arrogante que me había arrojado a la lluvia helada 2 años atrás. Parecía un padre cuyo corazón se había roto por completo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de su traje y sacó un documento legal notariado. «Es totalmente cierto», dijo Robert, y su voz estaba cargada de un dolor devastador y una nueva y justa ira. Miró directamente a Jessica con los ojos en llamas. «Le robaste a tu esposo. Le robaste a tus hijos. Y nos robaste el techo que teníamos sobre nuestras cabezas. Te dimos todo y casi nos destruyes». Robert arrojó el documento a la mesa, frente a Jessica. «Esta es la revocación inmediata de tu poder notarial», anunció Robert, y su voz retumbó con absoluta autoridad, reclamando su papel de protector de la familia. Pero esta vez, se estaba protegiendo a sí mismo y a mí. «Pasé la mañana en el banco y en la estación de policía. Hemos presentado cargos formales por fraude y falsificación en tu contra. Vas a salir de este restaurante ahora mismo, Jessica. No vuelvas nunca a nuestra casa. No vuelvas a hablar con tu hermana. Estás completamente sola». El silencio que siguió fue absoluto. Jessica miró los papeles, luego los rostros asqueados de su familia extendida, y finalmente me miró a mí. Ya no quedaba nada que manipular. El pozo se había secado por completo. Agarró su bolso con las manos temblando violentamente y huyó del comedor privado. Sus sollozos resonaron por el pasillo hasta que desapareció de nuestras vidas. La caída de Jessica fue rápida, severa y provocada enteramente por ella misma. Los muros que había construido sobre una base de mentiras se derrumbaron al instante. A Michael se le concedió la custodia total de los niños y fue absuelto legalmente de la deuda fraudulenta que ella había acumulado a su nombre. El banco, al presentársele pruebas innegables de las firmas falsificadas, inició una investigación penal exhaustiva. Jessica se enfrentó a múltiples cargos por delitos graves de fraude, robo de identidad y hurto mayor. Socialmente, se convirtió en una absoluta paria. La familia extendida, habiendo sido testigo de cómo fue desenmascarada en la cena, cortó lazos por completo. Se vio obligada a mudarse a un diminuto y destartalado apartamento tipo estudio en el otro extremo del estado, a la espera de su juicio penal, sin familia, sin amigos y sin ninguna red de seguridad que pudiera explotar. Para mí, las secuelas fueron un viaje de sanación profunda e inesperada. 2 semanas después del enfrentamiento en el restaurante, invité a Robert y Susan a mi casa. Esta vez, abrí los portones libremente. Condujeron por la entrada adoquinada y caminaron hacia mi gran vestíbulo, no como exigentes ni intrusos, sino como invitados profundamente humillados y arrepentidos.
Nos sentamos en mi enorme terraza trasera, contemplando los serenos acres boscosos mientras el sol de la tarde se filtraba a través de los altos pinos. Les serví té, y durante mucho tiempo, solo escuchamos el suave susurro de las hojas. Lo sentimos mucho, Emma, dijo finalmente Robert, con la voz quebrada y lágrimas corriendo por sus mejillas desgastadas. Todos los días pienso en esa noche en la tormenta. Pienso en ti viviendo en esa caravana mientras estábamos completamente ciegos ante el monstruo que estábamos criando. Te fallamos. Te fallamos por completo. Susan cruzó la mesa para tomar suavemente mi mano. Su agarre era débil y temblaba con un arrepentimiento genuino. Eres la persona más fuerte y brillante que conozco. Construiste esta hermosa vida tú sola a pesar de nosotros. No merecemos tu perdón, pero lo sentimos profundamente. Los miré y no vi a las imponentes y aterradoras figuras de mi infancia, sino a dos personas mayores y llenas de defectos que finalmente habían despertado de una manipulación que duró décadas. La ira que me había impulsado durante aquellas noches heladas en la caravana finalmente se había extinguido, reemplazada por una paz constante y duradera. Los perdono, dije en voz baja, y lo decía en serio. Pero las cosas tienen que ser diferentes ahora. Hay límites que nunca más se volverán a cruzar. Estuvieron de acuerdo al instante, asintiendo a través de sus lágrimas. No solo les ofrecí perdón. Usé el poder que había construido meticulosamente para asegurarme de que estuvieran a salvo. Contraté a mi agresivo abogado corporativo en su nombre, pagando los exorbitantes honorarios de mi propio bolsillo. En menos de 2 meses, mi equipo legal navegó con éxito el caso de fraude, obligando al banco a anular la segunda hipoteca fraudulenta y limpiando por completo el gravamen sobre la casa de mis padres. No perderían la casa por la que habían trabajado tan duro. Me aseguré de que se hiciera justicia, no a través de la venganza, sino a través de una acción decisiva y protectora. La vida finalmente se asentó en un ritmo hermoso y tranquilo. Ya no pasaba mis días mirando por encima del hombro, esperando la próxima crisis o la próxima demanda de mi dinero. Me sentaba en mi terraza por las noches, viendo la puesta de sol pintar el cielo con brillantes tonos naranjas y púrpuras, sintiendo los sólidos e inquebrantables pisos de roble de mi fortaleza bajo mis pies. Había caminado bajo la lluvia helada, había sobrevivido al amargo frío de la caravana y había construido un imperio de paz. La tormenta finalmente había terminado, y yo estaba exactamente donde pertenecía.